episodio llega a ustedes gracias a Concafé, More Than Coffee y Katie Marketing Solutions. Tu éxito es el nuestro. Hola y bienvenidos a Un Cuento Horrible, episodio número 24. Yo soy Joana Carpio, tu narradora de confianza, y hoy te voy a contar sobre un asesinato que pasó en Wylie, Texas en 1980. Un asesinato brutal, violento, con 41 golpes de hacha. Y el asesino admitió haberlo hecho. Y nunca pasó un solo día en prisión. Y sí, ya sé lo que estás pensando. ¿Cómo? Pues abróchate el cinturón porque esta historia es una masterclass del sistema de justicia fallando espectacularmente. Antes de empezar, disclaimer, este episodio contiene descripciones extremadamente gráficas de violencia. Si esto no es para ti, este es el momento de apagar, es totalmente válido. Para los que se quedan, preparen para enojarse mucho. Entonces, si eres de las que nunca le abriría la puerta a una vecina demasiado amable, si crees que los suburbios perfectos siempre esconden algo oscuro, o simplemente quieres escuchar un cuento horrible mientras espías a tus vecinos, este es tu podcast. Y si este es tu podcast, suscríbete a mi canal en YouTube, sígueme en Instagram y en TikTok, en ambas soy @uncuentohorrible, y además escucha este episodio otra vez por Apple Podcast y Spotify. Gracias. Empecemos. Viernes 13 de junio de 1980. Y sí, viernes 13 porque claro que sí. La vida siempre quiere parecer una película barata de terror. Alan Gore, que es un ingeniero de 31 años, tenía que hacer un viaje de negocios a Minnesota, que no es Venezuela, y esa mañana Alan y su esposa, Betty, tuvieron una discusión. Betty pensaba que podría estar embarazada. Se le había atrasado el periodo ya 2 semanas y ella estaba aterrorizada. Su bebé, su último bebé, Bethany, solo tenía 11 meses. Betty había tenido depresión postparto severa y la idea de otro embarazo tan pronto, pues la estaba mandando al psiquiátrico. Pero Alan tenía que irse porque ya saben, el trabajo es más importante que tu esposa teniendo una crisis existencial. Él tomó su vuelo y le prometió a Betty: yo te voy a llamar. Y porque Betty odiaba estar sola, y con razón, pues mira lo que le pasó, tenían una regla: Alan la llamaría durante todo el día. Desde el aeropuerto, Alan intentó llamar, no hubo respuesta. Y él dijo, ok, bueno, tal vez está ocupada. Cuando llega a Minnesota, intenta de nuevo, no hubo respuesta. Y ahora Alan está tipo, bueno, esto está un poco raro, pero seguro está bien. Spoiler alert, no estaba nada bien. A las 11 p.m., 11 de la noche, Alan finalmente decide que tal vez, solo tal vez, algo esté mal. Alan llama al vecino, Richard Parker. Suena Pete Parker. Oye, Richard, no me puedo comunicar con Betty en todo el día. ¿Puedes ir a tocarle la puerta? Richard va, toca varias veces, nada. El auto está ahí y pregunta a Alan. Sí. Y las luces están encendidas. Alan está, bueno, esto está súper extraño, pero no tan extraño como para, no sé, tomar un vuelo de regreso. En lugar de eso, decide llamar a Candy Montgomery, que es una amiga de Betty de la iglesia. Porque claramente Candy va a saber dónde está Betty, ¿verdad? Espere. Richard y otro vecino, Lester, van juntos a la casa alrededor de las 11:15. La puerta está abierta. Ellos traían unas llaves porque justamente uno de ellos había sido el realtor que les había vendido la casa a ellos, pero resulta que no necesitaron. Abren la puerta y lo primero que escuchan es llanto. El bebé, Bethany, llorando. Y aquí está lo que me mata. Ese bebé había estado llorando por horas. Sola en esa casa, estaba ronca de tanto llorar. Richard toma al bebé, que está cubierto en sus propias heces, se la lleva a su esposa y dice: llama a la policía. Porque Richard, a diferencia de Alan, tiene los dedos de frente y sabe que algo está muy mal. Richard y Lester empiezan a recorrer la casa. Manchas en las paredes, en las manijas de las puertas, manchadas de sangre.
siguen las manchas hasta la puerta del cuarto de utilidad. El cuarto de utilidad llaman ellos al cuarto donde está la lavadora y la secadora, y a veces uno tiene una nevera ahí. Richard abre la puerta y consigue el cuerpo de Betty Gore en el piso, con sangre por todas partes, un charco de media pulgada de profundidad. Él pensó al principio que Betty le habían disparado, porque la mitad de la cara la tenía perdida, pero no. A Betty Gore había sido golpeada 41 veces con un hacha. 41. No 5, no 10, 41. 28 de esos golpes en la cabeza. Las heridas de su cara eran tan severas que le faltaba el ojo derecho. Betty tenía 30 años, era maestra de 5º grado, madre de 2 niñas, y alguien la había odiado lo suficiente como para hacerle esto. La autopsia confirmó lo obvio: 41 golpes con un hacha tienden a matar a una gente. Pero aquí está lo verdaderamente horrible. Basándose en la cantidad de sangre, el corazón de Betty estuvo latiendo durante 40 de esos 41 golpes. Estuvo viva, probablemente inconsciente, durante casi todo el ataque. Piensen eso por un segundo. No hubo asalto sexual, no hubo un robo, habían $20 en el tocador que no fueron tocados. Esto fue rabia pura. Esto fue personal. Alguien realmente odiaba a Betty. La policía, por supuesto, encontró cosas buscando una huella de pie ensangrentada de una sandalia pequeña. Piensa en lo que podía ser de un niño o de una mujer. Que creepy un niño, por favor. Una huella digital ensangrentada en el congelador, clara como el agua. 175 mechones de cabello en la bañera, porque el asesino se había duchado ahí. Intentos de limpiar la sangre, que obviamente fueron abandonados, porque, sorpresa, es súper difícil limpiar un charco de media pulgada de sangre. Alan fue el primero en ser entrevistado, por supuesto. Regresó cuando le dieron la noticia, llamó a la familia. Súper cooperativo, les contó todo sobre la discusión de esa mañana, el miedo de Betty de estar embarazada. Le preguntan, ¿Betty alguna vez tuvo un amorío? Sí, una vez en 1971. ¿Y tú? No. Mentira. Pero ya vamos a llegar a eso, tranquilos. Ok. Su coartada fue verificada, estaba en Minnesota, no pudo haberlo hecho, pero la policía notó algo raro. Alan estaba súper calmado. Como demasiado calmado. Tu esposa acaba de ser asesinada con 41 golpes de hacha y tú estás tipo, bueno, qué triste, bueno. Siguiente pregunta. Sospechoso a nivel 1000. Luego traen a Candy Montgomery. Y Candy es la mejor testigo del mundo. Candy era amiga de la iglesia, de Alan y de Betty, y ella es súper cooperativa, súper detallada. Ella les cuenta que ella fue a casa de Betty esa mañana, alrededor de las 9:45, que hablaron de un cachorrito nuevo que tenían ellos, el perrito, que Betty le dio dulces de menta para Alicia. Alicia es la hija de ellos mayor, que ella buscó el traje de baño de Alicia para que se quedara en su casa a dormir y ella poder llevarla a las hijas de Betty y Candy eran muy amigas. Entonces ella fue a buscar un traje de baño para llevarla a su clase de natación para que ella se quedara. Después de 15 minutos, Candy se fue a Target, llevó a los niños de compra, llevó a Alicia a su clase de natación, fueron al cine a ver El Imperio Contraataca. La historia perfecta. ¿Qué zapatos usaste ese día, Candy? Unos zapatos de goma azules. ¿Los quieren? Yo los puedo traer. ¿Puedo darnos tus huellas digitales? Claro, sin problema. Candy es la testigo más inocente y cooperativa del mundo. Vamos a ver. Pero la evidencia empieza a no cuadrar. Los investigadores hablaron con los padres de la escuela bíblica donde Candy había estado esa mañana.
Y ellos empiezan así, Candy salió alrededor de las 9:45 y regresó después de las 11. ¿Notaron algo raro? Bueno, cuando regresó, no tenía sus sandalias, ella siempre andaba en sandalias, ahora tenía unos tenis azules. Súper raro, porque en pleno junio, en Texas, donde hace como 40 grados centígrados, usualmente ella no usaba zapatos. Pero bueno, nada sospechoso. Los investigadores compararon las huellas digitales de Candy con la foto de la huella ensangrentada del congelador porque no pudieron recogerla, sino que tuvieron que tomar una foto. Coincide. También, Candy usa una talla 5 de zapato, el mismo tamaño de la huella ensangrentada. Pero hoy, puras coincidencias, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que Candy, siendo una vecina perfecta, una mujer espectacular, haya pasado? Ahora, 17 de junio, 6 de la mañana, el teléfono del jefe de la policía suena. Alan Gore. Con su "estoy atormentado por la culpa, mentí, sí tuve un amorío" con Candy Montgomery durante casi un año. Ahí está. Entonces, déjeme ver si entiendo. Alan dijo que su esposa tuvo un affair, pero no dice que él tuvo un amante. Y súper calmado, no le pareció nada raro. El jefe de la policía, siendo inteligente, le dice: ya lo sabíamos, Candy nos lo dijo. Mentira. Pero una mentira estratégica para que Alan no le avisara a Candy que la policía ya sabía. Pues resulta que estos tortolitos, ahora que sabemos que Candy y Alan estaban teniendo relaciones, déjenme contarles cómo empezó esta novela. Barata. Verano de 1978, un juego de voleibol de la iglesia, porque nada dice buen cristiano como planear un romance en un evento de la iglesia. Candy y Alan están jugando voleibol, chocan yendo por la pelota y Candy le dice a su amiga después que se sintió atraída por el olor masculino de Alan. Su olor masculino, no su personalidad, no su inteligencia, su olor. Le voy a poner una foto de Alan aquí para que ustedes lo vean y explíquenme a qué podía oler ese señor. Bueno, en ese momento Candy estaba aburrida con su esposo Pat, que era súper aburrido, y decidió ya sé, ¿y si tengo un romance? Como quien quiere probar un restaurante nuevo. Así que se acercó a Alan en otra reunión, una reunión del coro, qué sé yo, en esa iglesia que pasaban cosas horrorosas, y le dice: ay, disculpa, mira, me gustas, quiero tener algo contigo, piénsalo. Y Alan, súper buen cristiano, el súper buen esposo, cuya esposa estaba peleando con depresión postparto, le dijo: déjame pensar. Y luego dijo que sí, porque claro que sí. No todos los hombres, pero siempre un hombre. Las reglas del romance eran muy claras, sin emociones, estrictamente físico y nadie puede enterarse. Y como todo romance que empiece con sin emociones, adivinen qué pasó. Se enamoraron. 2 meses después, Candy le dijo a Alan que sus sentimientos se estaban convirtiendo en sentimientos profundos. Y en lugar de terminar el romance como habían dicho que pasaría si tenían sentimientos, ¿qué hicieron? Empezaron a escribirse cartas de amor. Cartas de amor. Porque cuando tienes un affair secreto, definitivamente quieres dejar evidencia física. Y déjenme decirles algo. Este romance era cada 2 semanas en unos moteles asquerosos. Candy llevaba comida, les llevaba un almuerzo porque lo hacían a la hora del almuerzo de Alan. Entonces ella hacía un almuerzo que empaquetaba en sus cesticas tipo picnic y iba para allá. Entonces tú me estás diciendo que ella no solo tenía un affair, sino que además tenía otro esposo que había que cocinarle. Se me parece la cosa más inverosímil de la vida. Otro señor que yo le tengo que cocinar ahora. No es que yo cocine mucho, pero bueno, si tuviera, me parece una locura. En junio de 1979, Betty estaba a punto de dar a luz. Y Alan fue tipo: hey, Candy, mira, tomemos un descanso, porque mi esposa va a tener un bebé. No terminemos. Un descanso, como si esto fuera fucking Friends. Betty tuvo a Bethany el 2 de julio y sufrió depresión postparto severa. Alan intentó ser un buen esposo por 3 semanas. Por 3 semanas, ¿qué más quieren de él? Y luego ya está de vuelta con Candy.
Hasta que una noche Betty, que estaba luchando con todo, criando dos niñas básicamente sola, deprimida, enferma, intenta tener sexo con el asqueroso de Alan, por primera vez desde que nació su bebé, tratando de salvar su matrimonio. Alan la rechazó. ¿Por qué la rechazó? Porque el asqueroso de Alan estaba cansado de acostarse con Candy ese mismo día. Déjeme repetir esto. Alan rechazó a su esposa deprimida porque estaba tratando de reconectarse con él porque ya había tenido sexo con su amante. Betty quedó destrozada, humillada. Creo que era la primera vez en la vida de casados que ella había intentado empezar la relación sexual con él. 2 días después, Alan le dice a Candy, se acabó. Alan se inscribe con Betty en terapia para parejas de la iglesia y funcionó. Mira, para octubre de 1979, Alan y Betty estaban perfectos. Estaban planeando una segunda luna de miel, un viaje a Europa sin niños, o sea, la felicidad. Iban a irse el 20 de junio de 1980. Pero Candy no estaba bien. Porque aunque le dijera a todo el mundo, a todas sus amigas, que estaba totalmente bien con que se terminara su romance con Alan, sus acciones dicen otra cosa. Inmediatamente empezó otro romance con otro tipo que veía Pat, de verdad. Duró 5 semanas. Llamó a Alan a preguntarle, mira, ¿cómo te fue la terapia de pareja? Porque yo estoy luchando para superar este romance y me siento miserable y quiero ver si mejoro las cosas con mi esposo. Mientras tanto, el pobre esposo de Candy, Pat, encontró una de las cartas de amor de Alan. Y en lugar de divorciarse inmediatamente, Pat fue tipo, bueno, Pat llamó a una amiga de Candy a preguntarle, ¿es verdad? No le digas nada a Candy que yo sé. Pero digo, bueno, estoy incómodo y lo dejó ir. Y entonces llegó el 13 de junio de 1980. Candy fue a la casa de Betty Gore sin avisar, más temprano de lo que Betty la esperaba. ¿Para qué? Supuestamente para preguntar si Alicia podía quedarse otra noche en su casa. Pero también, tal vez sabía que Betty pensaba que estaba embarazada. Tal vez sabía del viaje de Europa. Estaba celosa que Betty lo tenía todo. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Candy Montgomery salió de esa casa 15 minutos después y Betty Gore estaba muerta. Candy fue arrestada el 27 de junio y durante la búsqueda la policía notó moretones por todo su cuerpo y un corte en el dedo del pie, consistente con una lucha. Candy contrató a un abogado llamado Don Crowder y Don le dijo, mira, Candy, yo sé que tú eres inocente. Pasa que la policía necesita alguien a quien culpar y no consiguen a nadie. Y Candy lo mira y le dice, pero es que yo sí lo hice. Yo sí lo hice. Dan Crowder probablemente dice, ok, entonces plan B. Y aquí está lo más oscuro. En los días después del asesinato, Candy había sido una de las vecinas que llevó comida a la familia Gore. Ella fue y le vio la cara a la mamá de Betty consolando a Alan mientras lloraba por su esposa, mientras le dijo a su hija que su mamá estaba muerta, sabiendo que ella la había matado. El nivel de sociopatía es wow. Este caso me hace molestar mucho. Y cuando escuchó que la policía había encontrado una huella ensangrentada y huella de zapato, Candy tomó tijera de jardín y cortó en pedazos las chancletas que había usado ese día, las cholitas, chancletas, como las llamen. Las destruyó completamente. También la ropa, porque cuando eres inocente, eso es exactamente lo que tú haces, destruyes evidencia. Sigamos. Dan Crowder tenía un problema. Su cliente había admitido el asesinato. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo la defiendo? Fácil, defensa propia. En octubre de 1980 el juicio comenzó y Candy se hubiera estado toda dulce y peinada con su mejor cara de soy una víctima. Escuchen esta historia. Ella fue la que, según ella,
Ella fue a la casa de Betty para lo del traje de baño de Alicia, todo normal. Cuando estaba por irse, Betty le pregunta, ¿estás teniendo un romance con Alan? Candy mintió al principio, luego lo admitió. Sí, pero terminó hace tiempo. Entonces, según ella, Betty salió de la cocina y cuando regresó, Betty tenía un hacha. Un hacha de 3 pies, un hacha. Por cuando descubres que tu esposo te engañó con tu amiga, lo primero que haces es ir por un hacha al garaje. Súper lógico. Según Candy, Betty le dijo, no puedo volver a verte, no puedes tener a Alan. Y Candy le dijo, no lo quiero, el romance se terminó, o sea, no te preocupes. Pero Betty seguía repitiendo como un disco rayado, no puedes tenerlo, no puedes tenerlo, yo estoy embarazada. Y luego, aquí es donde la historia se pone confusa y conveniente. Supuestamente, Betty apoyó el hacha contra la pared y le dijo a Candy que fuera al cuarto de utilidad donde estaba la lavadora a buscar el traje de baño. Porque cuando estás furiosa con alguien y tienes un hacha, definitivamente las mandas a hacer diligencia dentro de tu casa. Bueno, makes sense. Candy dice que cuando trató de irse, ella se disculpó, mira, discúlpeme, no sé por qué pasó. Y que Betty agarró una rabia y la empujó. Agarró el hacha. Candy gritó, lucharon por el hacha las dos. Finalmente, Candy logró quitársela y le dio un golpe a Betty en la cabeza. Betty cayó. Candy corrió hacia la puerta, pero Betty se lanzó contra la puerta bloqueándola. Terminaron de vuelta en el cuarto de utilidad, no sé cómo dieron vueltas de la puerta de entrada hasta acá. Betty recupera el hacha. Entonces Betty hizo algo. Puso un dedo en los labios de Candy. Esto según Candy, porque Betty no pudo contar nada. Y le hizo shh, como silenciando a un niño. Y según Candy, dice que en ese momento algo dentro de ella se quebró. Le quité el hacha y la golpeé, la golpeé y la golpeé. 41 veces. Pero espere, porque la defensa trajo expertos. Psiquiatras que dijeron que cuando Betty silenció a Candy, activó un trauma de su infancia. El trauma, cuando Candy tenía 4 años, se lastimó jugando. O sea, ella estaba haciendo una competencia para agarrar un vaso y el otro niño ganó. Y ella agarró una rabia y bataqueó el vaso y se cortó la cabeza. Que explíqueme primero, una niña de 4 años estaba bataqueando vasos, una rabia loca a los 4 años. En el hospital ella estaba llorando y gritando y su mamá entró y la silenció con un shh. Porque ¿qué van a pensar de ti en la sala de espera? Y según los psiquiatras, en ese momento, cuando tenía 4 años, traumatizó tanto a Candy que suprimió su rabia por 26 años. Y cuando Betty la silenció, ¡boom! Toda esa rabia explotó. Entró en un estado disociativo. No tenía control, no era su culpa. Déjenme ver si entiendo. En 26 años, a Candy nadie le había dicho shh. Nadie le había silenciado, ella nunca fue por un cine, no fue por una biblioteca. En Texas, en los 70, donde todo el mundo te dice shh. Todo el mundo callándote. Pero, seguro. La defensa también atacó el carácter de Betty. Que si era malhumorada, que si era difícil, que era disciplinaria dura. Como que... Básicamente, Betty era una persona normal que tenía mal carácter y ponía límites. Y que Betty era más grande y que Candy era pequeña. Entonces... Betty era un monstruo malhumorado que merece tener 41 hachazos, o sea. Es que no tengo palabras. En los argumentos finales, Dan Crowder, el abogado, dijo: no roben a 2 niños de su madre. ¿Perdón? Candy es la que le robó 2 niños de su madre. Candy es la que dejó a Alicia y a Bethany sin mamá. Pero sí, bueno, vamos a hablar de las pobres víctimas, Pat y Candy Montgomery. Yo me estoy volviendo loco. El jurado deliberó por 4 horas y media y lo que pasó en esa sala fue un desastre absoluto. El presidente del jurado, que se llama Bob Snyder, que debería vivir en infamia, dijo:
El romance, a pesar de que yo no estoy de acuerdo y estoy moralmente en contra, no puede afectar nuestro pensamiento en este caso. El romance es el motivo. Candy estaba celosa, furiosa, admitió que Betty le arruinó su vida, pero Bob dice no, ignoremos eso. Y dice, la forma de la muerte tampoco importa. Ya sea un disparo o 41 golpes, al final es solo un asesinato. Bob. Los 41 golpes son la evidencia de que no es defensa propia. En defensa propia, tú golpeas 1 o 2 veces y corre. No te quedas 41 veces. Imagínense agarrar un hacha 41. A ustedes agarran y cagan hachazos a algo, a batazos a algo 41 veces, a un árbol. Estás físicamente exhausta. Yo no entiendo cómo esa mujer salió de ahí. Pero Bob dice, no importa. La primera votación, 9 no culpables y 3 culpables. Los 3 que votaron culpables preguntaron, si Candy realmente fue atacada, ¿por qué no corrió? ¿Por qué dejó al bebé? Buenas preguntas. La respuesta del jurado debe haber estado muy traumatizada, que se le olvidó, el bebé estaba ahí. Olvido. Como cuando se te olvidan las llaves. Como cuando dejas el celular en otra parte. No, como cuando dejas a un bebé de 11 meses en la casa con un cadáver por 12 horas. La segunda votación, 12 no culpables. 12 no culpables. 29 de octubre de 1980, el veredicto es no culpable. 41 golpes de hacha. No culpable. El juez estaba furioso. Después dijo que el jurado fue crédulo y que hubo una grave falta de justicia. Pero no importa, el veredicto estaba dado. ¿Y ustedes saben qué? Supónganse que fue defensa propia. Pero hay algo que se llama homicidio no culposo. Igual mató a una gente. Defensa propia, no defensa propia. O sea, no culpable. Estoy flabbergasted. Y esa noche, ¿sabes lo que hicieron Pat y Candy? Se fueron para su casa. Hicieron una fiesta. Champán. Sándwiches de Boloña. Una fiesta, una maldita fiesta. Para celebrar que Candy se salió con la suya después de matar a una mujer con 41 golpes de hacha, que no me canso de decirlo. Y Candy le dijo a la gente que ella estaba emocionada de volver a su vida normal. En serio, no hay yo para dónde ver. Como si no hubiera pasado nada. Como tú vives que le diste 41 hachazos a una gente. 3 meses después, Candy y Pat se mudaron a Georgia. Por supuesto que no pueden seguir viviendo ahí. Y aunque salvaron su matrimonio del poco a cachos que le pegó esta y del juicio, se divorciaron a los 4 años después. Porque, sorpresa, es difícil mantener un matrimonio después de que tu esposa mató a alguien con un hacha. Pienso yo. Pat se cambió el nombre, ahora se llama James. Nadie sabe dónde está. Bien por él. Candy es genial. Ella se convirtió en consejera familiar. Consejera familiar. Especializada en trabajar con personas que sufren de depresión. La mujer que mató a su amiga con un hacha ahora aconseja a la gente sobre la salud mental. No puedes inventar esta mierda. Vive en Georgia. Usa su nombre de soltera, Candy Wheeler. Tiene 73 años. Nunca pasó un solo día en prisión. Ahora hablemos de Alan. Alan es un caso aparte. Este caso keeps on giving. Que no sé. ¿Recuerdan que Alan era sospechosamente calmado? Pues resulta que Alan no perdió tiempo. Un mes después de la muerte de Bethany, conoció a una mujer llamada Elaine. Un mes. Y a los 49 días después del asesinato de su esposa, 49 días, Elaine ya estaba pasando la noche en casa. Menos de 3 meses después del juicio,
Alan y Elaine se casaron. Porque ese tiempo es más que suficiente para procesar el asesinato brutal de tu esposa. Y se pone peor. En la mayoría de las historias, cuando ustedes ven este caso en Netflix, en cualquier cosa, se termina el caso aquí. Alan y Elaine abusaron de las niñas. Le dan duchas frías como castigos, les negaban la comida, les arrancaban mechones de cabello a Bethany. Y cuando Alicia tenía 10 años, Elaine la forzó a leer un libro que describía gráficamente el asesinato de su madre. Una niña de 10 años, forzada a leer cómo mataron a su mamá por su madrastra, mientras su papá lo permite. Pero en 1984, finalmente el Estado les quitó la custodia. Gracias a Dios, la niña se fueron a vivir con sus abuelos maternos, con los papás de Betty en Kansas. Sus abuelos la salvaron. Alan se mudó a Florida, eventualmente se divorcia de Elaine y reconectó con sus hijas porque al parecer tienen un corazón mucho más grande que yo, sus hijas, porque de verdad que no sé. Las hijas de Betty, esas niñas, a pesar de todo, de perder a su mamá, de la manera más horrible, de ser abusadas por su papá y su madrastra, de nunca ver justicia, construyeron unas vidas hermosas, de verdad. Alicia, ahora se llama Lisa, se graduó con un título de contabilidad, se casó, tiene 2 hijos. Bethany siguió los pasos de su madre, se convirtió en maestra, es subdirectora, se casó y tiene 4 hijos. God bless her heart. Y uno de sus hijos comparte cumpleaños con su abuelita, Betty. Y la otra se llama Betty. Bethany se aseguró que su madre nunca fuera olvidada, porque su mamá lo merece. ¿Fue defensa propia? Yo pienso que no. No cuando intentas limpiar una escena, no cuando te duchas ahí, no cuando destruyes evidencia, no cuando dejas a un bebé de 11 meses llorando sola por 12 horas, sabiendo que nadie va a regresar, que el papá no está ahí. Vas al cine, vas a comer. Eso no es show. Eso es premeditación. Eso es encubrimiento. Candy admitió luego bajo hipnosis que ella tenía mucha ira contra Betty. Y yo creo que esa fue la causa que ella fue a esa casa esa mañana. Estaba furiosa, estaba celosa. ¿Cómo Betty podía tenerlo todo? El marido que Candy quería, otro bebé, un viaje romántico a Europa. Mientras Candy estaba atascada en su vida con un esposo aburrido. El pobre Pat, yo no sé qué es lo que hacía, pero al parecer. Y cuando ella perdió el control, agarró el hacha y golpeó, y golpeó, y golpeó, y golpeó. 41 veces. No por trauma de infancia, por rabia, por celos y por ira, y se salió con la suya. Gracias a Bob Snyder y un jurado que decidió ignorar el motivo, la brutalidad y el sentido común básico. Gracias a un sistema que sintió más lástima por Candy que por Betty, solo porque Betty era malhumorada y tenía depresión. Candy Montgomery admitió haber matado a Betty Gore y está viviendo su mejor vida en Georgia, dando consejos sobre salud mental, mientras Betty está muerta. Sus hijas crecieron sin madre y su vida fue peor por eso. Betty Gore tenía 30 años. Era maestra, amaba a sus alumnas, era madre, amaba a sus hijas, luchaba con la depresión, pero se levantaba todos los días tratando de ser lo mejor. Estaba trabajando en su matrimonio, estaba emocionada por su viaje y fue brutalmente asesinada en su propia casa por alguien que decía ser su amiga. 41 golpes de hacha. Consciente en la mayoría de esos golpes. Y su asesina nunca pagó. Betty merece ser recordada, pero no como la víctima de un hacha,
sino como Betty, la maestra, la madre, la mujer que merecía mucho más. De su amiga, de su esposo y del sistema judicial. Su nombre es Betty Core y su historia merece ser contada. Gracias por escuchar este episodio de Un Cuento Horrible hasta el final. Si esta historia los hizo enojar tanto como a mí y como deberían, compártanlo, envíenselo a sus amigos, porque la mejor manera de honrar a Betty es asegurarnos que su historia sea contada y de que todos sepan que Candy Montgomery se salió con la suya con asesinato. De nuevo, este ha sido el episodio 24 de Un Cuento Horrible. Si después de esta historia siguen pensando que los suburbios perfectos en Texas son el sueño americano, acuérdense que a veces las sonrisas más dulces esconden los secretos más oscuros. Hasta la próxima, queridas criaturitas. Como siempre, cuídense. O mejor dicho, cuídense los demás. Este episodio llega a ustedes gracias a Concafé, More Than Coffee y Katie Marketing Solutions. Tu éxito es el nuestro. Y si te gustó, suscríbete a mi canal y sígueme en Instagram en @uncuentohorrible.